Procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas generales. Situaciones jurídicas generales. Sobre el particular, el maestro Gavino Fraga precisa lo siguiente. Y los caracteres de las situaciones jurídicas generales son los siguientes. A. En primer término, la situación jurídica general es, por su naturaleza misma, abstracta e impersonal. Es decir, que al ser creada se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos. Su carácter abstracto impide que se le confunda con la situación que crea un acto en el que, aunque dirigido a una pluralidad de personas, pueden ser determinadas todas estas. B. La situación jurídica general es permanente. Esto quiere decir que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en que dicha situación consiste, no la hacen desaparecer, no la extinguen. Así, la situación jurídica del ciudadano, con su derecho de voto, no se agota por la circunstancia de que éste se ejercite en una elección determinada. Por razón del mismo acto que crea esa situación jurídica, el ciudadano puede volver a votar en elecciones posteriores. C. En tercer lugar, la situación jurídica general es esencialmente modificable por la ley o reglamento. Ningún individuo puede alegar que el conjunto de facultades derivadas de la norma que crea la situación jurídica general constituya un derecho irrevocable. En estas condiciones, por generalidad debe entenderse que el acto jurídico no desaparezca después de su aplicación, de ahí que, además, deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, por particularidad se entiende que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, por lo que, una vez aplicado, se extingue. Diferencias entre norma general y norma privativa. Una norma será de carácter general y abstracto cuando no desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que pervive y rige sin consideración de especie o de persona para todos los casos idénticos al que prevén, en tanto no sea abrogada. Por el contrario, será privativa si se refiere a personas individualmente determinadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano, pierde su vigencia. ¿Qué se entiende por norma general? Para los efectos de lo establecido en la ley de amparo, en concreto dentro del numeral 107, fracción I, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. A. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. B. Las leyes federales. C. Las constituciones de los estados. D. Las leyes de los estados. E. Los reglamentos federales. F. Los reglamentos locales. G. Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas generales, la jurisprudencia del alto tribunal ha sido prolija en establecer que pueden ser impugnadas de la siguiente forma según su naturaleza. A. Las normas de naturaleza autoaplicativa se pueden impugnar en dos momentos. El primero, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que entraron en vigor y, el segundo, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que se aplicó por primera vez en perjuicio de la parte quejosa. B. Las normas de naturaleza heteroaplicativa se pueden impugnar cuando se apliquen por primera vez en perjuicio de la parte quejosa. Normas autoaplicativas. En el caso de normas de naturaleza autoaplicativa, es claro que la parte quejosa puede acudir al juicio de amparo indirecto, reclamándolas por estimarlas violatorias tanto de la Constitución, como de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, sin necesidad de agotar un medio ordinario de defensa previamente, precisamente por el tipo de vicios que puede aducir. En efecto, tomando en cuenta que en los casos que se ejerce la acción de amparo contra una norma general,
general, la pretensión que se deduce es la de demostrar su inconstitucionalidad o, en su defecto, su inconvencionalidad, por transgredir derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, que sobre esa materia suscribió el Estado mexicano. Resulta claro que la parte quejosa no está obligada a agotar algún medio ordinario de defensa, pues no existe algún otro medio de legalidad a través del cual pueda obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma general en caso de demostrarla. Además, el juicio de amparo es el único medio de defensa que permite a los gobernados plantear la violación directa de la norma general reclamada a la Constitución o, en su defecto, a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Normas heteroaplicativas. En relación con las normas de naturaleza heteroaplicativa, el legislador estableció en el artículo 61, fracción 14, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, una excepción expresa al principio de definitividad, que se hace consistir en que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la norma general en juicio de amparo. Es decir, conforme a dicha disposición, la parte quejosa tiene la posibilidad de decidir si agota los medios ordinarios de defensa previstos contra el acto o omisión de autoridad antes de acudir al juicio de garantías, o bien, si reclama la norma general con motivo de su aplicación en dicho acto concreto. Esta excepción encuentra fundamento, precisamente, en que, de reclamarse la norma general a través del juicio de amparo con motivo de su aplicación, incluso, impugnándose el acto mismo, la pretensión del gobernado es la de obtener la protección contra la norma general que constituye el fundamento del acto en que se aplicó en su perjuicio y, como consecuencia, la invalidez del acto autoritario por sustentarse en una norma contraria al orden constitucional. Y es que, los vicios que se pueden aducir al impugnar una norma general a través del juicio de amparo, son distintos de todos aquellos que se pudieran alegar en algún otro medio de defensa, ya que el juicio de amparo es el único medio con que cuentan los gobernados para poder aducir la violación directa de una norma general a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Jurisprudencias. Tesis. P/J. 1898. Registro 19, 67, 32. Leyes privativas. Su diferencia con las leyes especiales. Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontrándose prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jurídica. Mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas, sí se encuentran investidas de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional. Tesis. 2/J. 91, 2017, 10A. Registro 201, 49, 76. Principio de definitividad. Es innecesario agotarlo cuando se reclaman disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1 y 107, fracciones I, inciso G, y segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el criterio contenido en la tesis aislada 2A.
Kilby/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder, actos, omisiones y normas generales, pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades, y si el legislador no acotó la impugnación de normas generales, sean de la jerarquía que sean, a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga.